Buenas noches, vamos a hablar sobre estructura, funciones y procesos. Iniciamos sobre la definición de qué es una organización. Tenemos varias definiciones como es un grupo social compuesto por personas, tareas y administración que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción tendientes a producir bienes, servicios o normativas para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder lograr el propósito definitivo que es su misión. Otra definición es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más personas. La cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. Una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que estén dispuestas a actuar conjuntamente para lograr un objetivo común. Es un conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos sus miembros y así generar el medio que permita la acción de una empresa. La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles, materiales, humanos y financieros, y funciona mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para esto. ¿Qué es una estructura organizacional? La estructura organizacional es fundamental en todas las empresas. Define muchas características de cómo se va a organizar y tiene la función principal de establecer la autoridad, la jerarquía, cadenas de mando, organigramas y departamentalizaciones, entre otras. Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a todas las actividades o tareas que pretenda realizar, mediante una correcta estructura que le permita establecer sus funciones y departamentos, y así poder alcanzar sus metas y objetos. Tenemos la definición de Mixberg, que es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. Y Strategor es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad. Tipos de estructura organizacional. Todo lo que surge de manera espontánea es la interacción entre los integrantes de una empresa y teniendo en cuenta dos vertientes de la estructura podemos dividir principalmente en dos estructuras, la formal y la informal. La estructura formal. En una estructura formal surge como una necesidad para realizar una división de las actividades dentro de una organización que le permita principalmente alcanzar los objetivos mediante organigramas, manuales y la interacción de trabajo en donde se defina la autoridad y responsabilidad, delegación, hay unidades de mando, hay tramos de control y de jerarquía, equidad en la carga del trabajo, entre otras. En la figura número 1 se puede observar que la estructura formal está integrada por las partes que conforman una organización y la relación entre sí a través de los principios fundamentales de la organización que se establecen con ayuda de herramientas y que se presentan en forma verbal como documentos publicados donde algunos de los integrantes pueden consultar y esta está regida como la estructura formal de una organización. La estructura informal, su origen está en la estructura formal, ya que de ahí parte la formación de las estructuras de relaciones entre los miembros conforme a una mezcla de factores, como se muestra en la figura 2, donde observamos que algunos dan de origen de este mismo tipo de estructura. En la estructura informal se obedece a un orden social y estas suelen ser más dinámicas que formales. En esta figura se muestra que la estructura informal está integrada a través de relaciones entre personas que de acuerdo a una mezcla de factores llegan a formar grupos informales que son representados verbalmente y de forma pública. Vemos ahora qué se entiende por funciones y procesos. Para considerar la organización como un proceso se requiere que se tomen en cuenta varios aspectos fundamentales. Primero, la estructura tiene que reflejar objetivos y planes porque de ellos se derivan las actividades. Tiene que reflejar la autoridad que dispone la administración de una empresa. La autoridad en una determinada organización es el derecho socialmente que tienen para ejercer la dirección y los cambios que se den en esta. De igual manera, la estructura de una organización tiene que planear y reflejar su ambiente. Hay aspectos que se deben tener en cuenta para organizar los procesos en una organización. Entonces, tenemos las motivaciones que son definidas por las necesidades que se deben satisfacer de los miembros que la conforman. La comunicación
que es determinante en la dirección y el futuro de las organizaciones, ya que de esta manera se comunican entre sí. El liderazgo. El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo y es el encargado de lograr que el grupo obtenga los objetivos planeados, y la toma de decisiones, que es la capacidad de los integrantes de una organización para definir las mejores acciones a seguir. ¿Cuál es el entorno de las organizaciones? Todas las organizaciones viven en un entorno que afecta a sus operaciones. El entorno es la fuente de los recursos necesarios para que ésta pueda sobrevivir, incluidos sus clientes. Entre los ámbitos del entorno general tenemos el ámbito tecnológico. Este ámbito está compuesto generalmente por factores que tienen que ver con la rapidez de las innovaciones, el grado de desarrollo de las tecnologías, la estructura de la propiedad de la industria, patentes y demás publicaciones. Es relevante para las empresas que desarrollen bienes o equipos cuyos productos incorporen gran cantidad de desarrollos tecnológicos de última generación. El ámbito normativo se caracteriza por todo el cuerpo legislativo y legal de cada país o región, y los factores que le dominan son el grado de cumplimiento de estas normas y el grado de seguridad jurídica. Ámbito económico-financiero, conformado especialmente por la evolución económica de los países o regiones. Los factores determinantes son el crecimiento de la economía, como es el PIB, la evolución de la inflación, la balanza de pagos, la evolución del desempleo, el endeudamiento de la economía y la facilidad para hacer negocios. El ámbito social, totalmente conectado con las personas y sus valores. Los factores determinantes son la demografía, que es la composición demográfica de un mercado o un país, y las creencias o valores de las personas que forman parte de una comunidad. El ámbito del mercado, que es el ámbito más conocido, y sus factores más determinantes son las 5 fuerzas del modelo de Porter, que son clientes, competidores, nuevos entrantes, productos sustitutivos y proveedores. La fuerza de cada uno de estos sectores es el que determina el nivel de competencia y las barreras en un sector. El ámbito político está definido por las políticas o directrices que define un gobierno en particular. ¿Cuáles son los factores que inciden o afectan la estructura organizacional? Hay varios factores que afectan la estructura organizacional de una empresa. Estos factores pueden ser internos o externos. Tenemos el tamaño, es muchas veces el factor determinante para la estructura organizacional de una empresa. Las organizaciones más grandes por lo general requieren una estructura más intensa para que se logren cumplir con los objetivos. Ciclo de vida. Las empresas alcanzan un rendimiento óptimo y generalmente son más funcionales en su estructura organizacional. Esto ocurre cuando la cadena de mando se incrementa y se requiere que se cubran todas las áreas de las empresas. Estrategia. En la medida que las empresas pretenden crecer, requieren diferentes estrategias que permitan lograr sus objetivos. De esta manera se definirán los recursos, tanto materiales como humanos, que permitan cumplir con las mismas. Entorno empresarial. Entornos dinámicos como los deseos del consumidor, que cambian constantemente, es donde las empresas necesitan satisfacer la demanda de estos consumidores para lograr crear una estructura organizacional que sea dinámica. Veamos una estructura organizacional funcional. Las organizaciones por funciones reúnen en un departamento a todos los que se dedican o a una actividad o a varias relacionadas, que se denominan funciones. Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o el principio de especialización de las funciones por cada tarea. La organización por funciones reúne en un departamento a todos los que se dedican a una actividad o a varias relacionadas. Este tipo de estructura organizacional se aplica por la especialización de funciones. Facilita considerablemente la supervisión porque cada gerente solo debe estar limitado o ser experto en las habilidades y conocimientos de su área. ¿Qué características tienen? Tienen una autoridad funcional o dividida. Es una autoridad que se sustenta en el conocimiento. Ningún supervisor tiene autoridad total sobre los subordinados, sino una autoridad parcial y relativa. La línea de comunicación es directa y sin intermediaciones. Hay descentralización de las decisiones, ya que se delegan entre los órganos especializados. ¿Qué ventajas tiene? Hay máxima especialización, hay mejor suspensión técnica, comunicación directa más rápida y cada órgano realiza únicamente su actividad específica. ¿Qué desventajas tiene? Hay pérdida de la autoridad en el mando, ya que la exigencia de una obediencia es hacia la disciplina. La organización funcional tiene problemas en la delegación de autoridad y además delimita las responsabilidades.
y presenta una tendencia a la competencia entre los especialistas, ya que los diversos órganos o cargos se especializan en determinadas actividades y ellos tienden a imponer en la organización su punto de vista y su enfoque. Aquí vemos un ejemplo de un organigrama en donde está dividido por departamentos: financiero, de producción, de ventas y mercado y el de talento humano, y las áreas que asimismo dan soporte a estas. Por último, tenemos una estructura organizacional por procesos. La administración por procesos da un enfoque total al cliente externo, desplegando al interior de la compañía sus necesidades y sus expectativas, siendo el cumplimiento de estas últimas las que generen valor agregado al producto o al servicio. Sus objetivos son como un sistema de gestión de calidad y en el principal es lograr que la empresa cumpla la satisfacción del cliente. En este tipo de organización se definen los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte. Dentro de los estratégicos son todos aquellos que están definidos a controlar y a definir las metas de la organización, sus políticas y sus estrategias. Generalmente dentro de esta área está toda la parte de gestión administrativa, de calidad y de contratación. Dentro de los procesos misionales o los operativos son los procesos que permiten generar el producto o servicio que se entrega al cliente y aportan valor. Aquí tenemos, por ejemplo, la gestión de servicios asistenciales, gestión de seguimiento al riesgo y gestión de atención al usuario. Y por último, los procesos de soporte, que son los procesos que abarcan las actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos operativos. Tenemos aquí las áreas de soporte que son talento humano o recurso humano, facturación y cartera, los sistemas de información y mantenimiento general de equipos. Muchas gracias.